Carísimos hermanos, paz a vosotros. Bueno, continuamos con la adoración a nuestro Dios eterno y en esta tarde, después de que hemos cantado esas hermosas alabanzas a nuestro Dios, vamos a tener una consideración en la palabra del Señor. Y quiero que abran sus escrituras en lo que está escrito en la epístola a los Hebreos, capítulo número 6. Vamos a leer en Hebreos, capítulo número 6, en el versículo número 10 en adelante. Vamos a tener nuestra base en esta porción de las Santas Escrituras. Hebreos capítulo 6, versículo número 10 en adelante. Dice así la santa palabra de Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a doblar nuestras rodillas. Le pedimos al Señor que nos dirija en esta hora en el estudio de su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tu pueblo reunido una vez más en este lugar para poder bendecirte, para poder glorificarte, así como también para poder tener una porción más de tu palabra en la cual meditar, en la cual reflexionar, para poder considerar que también andamos delante de ti, qué cosas necesitamos rectificar en nuestra vida para poder, Señor, superarlas y poder así, Señor, ir en ese progreso de nuestra vida espiritual, en ese crecimiento, porque así lo dice tu palabra. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te rogamos que en esta hora pues nos dirijas con tu Santo Espíritu, para que lo que tu siervo va a hablar no sean palabras propias de mí, sino antes bien sean todas aquellas que tú pongas en mis labios, y tu palabra sea de edificación y de provecho para cada una de nuestras vidas. Retira, Señor, todo mal espíritu que quiera extropiar nuestra atención. Retira, Señor, todo malestar que pueda haber en el cuerpo de tus hijos, y permite, Señor, que su corazón, sus oídos, sus ojos estén bien atentos a tu palabra. Te rogamos pues esta bendición para tu pueblo acá presente y para todos los que nos ven a través de la transmisión. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas y hermanos, y vamos a meditar en esta hermosa tarde en el tema que le titulamos Incentivos para servir a Dios. Así le vamos a titular a nuestra meditación: Incentivos para servir a Dios. Cuán importante es el servicio que usted y yo prestamos a nuestro Dios eterno dentro de su santa y bendita obra. El Señor considera mucho, hermana y hermano, ese trabajo que hacemos en su santa obra, aun cuando de repente acá en el medio donde nosotros nos movamos no tengamos quizás reconocimiento alguno, no tengamos elogio alguno, no tengamos ningún tipo de estimulación. Debemos de tomar muy en cuenta de que el que nos va a dar el premio, el que nos va a dar la recompensa, es nuestro Dios Todopoderoso, y nos lo va a dar en aquel día glorioso cuando Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra. Es allí donde vamos a ser galardonados, usted hermana y usted hermano, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y mientras en usted y yo
hermano, esté ese hálito de vida, estén esas fuerzas para servirle al Señor, debemos de servirle a Dios hasta donde esté a nuestro alcance, no esperando nada de nadie, ni de ningún mortal en esta tierra, porque la recompensa la debemos de recibir de parte, o la vamos a recibir de parte de nuestro Dios. Los hombres acá en la tierra pueden olvidar nuestra labor, nuestro trabajo que presentamos a nuestro Dios, el servicio que hacemos dentro de la obra de Dios. Pero Dios, ¿qué pasa? Dios no olvida. Y eso es lo que el escritor a los hebreos trata de plasmar en la mente de la iglesia. Y a manera de motivación, porque incentivo quiere decir una motivación que el Señor quiere hacernos a usted y a mí para que sirvamos en la obra del Señor. ¿Sabe usted, hermana y hermano, que todos somos importantes en la obra de Dios? Todos somos útiles dentro de la obra de Dios, desde los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos somos importantes dentro de la obra de Dios. Y todos debemos de considerarnos útiles dentro de la obra de Dios. Y siempre debemos de estar buscando qué hacer en la obra de Dios y no estar sin hacer nada dentro de la obra de Dios, porque trabajo aquí en la obra de Dios hay en abundancia, hermano. Hay para todos. ¿O no lo creen así, hermano? Hay para todos. El que no trabaja, hermano, no es porque no haya trabajo, es porque de repente pueden haber dos causas, dos motivos. Uno es porque no se quiera y otro de repente puede ser, hermanos, porque estamos esperando que alguien nos llame y nos diga: hermano, haga esto, o hermana, haga aquello. Pero en la obra del Señor, hermano, yo he entendido una cosa, que nosotros no debemos de estar esperando que nos llamen, sino que nosotros debemos de estar prestos a ver las necesidades que hay en la iglesia de Dios y empezar a ¿qué? A servir, empezar a trabajar, empezar a obrar. Porque, hermanos, la palabra del Señor nos manda a servir, ¿o no es cierto, hermanos? Sí, el escritor, el apóstol Pablo en Romanos, en 1 Corintios 15 y el capítulo número 58, el apóstol Pablo estimula a la iglesia o incentiva a la iglesia de la siguiente forma. Mire cómo dice: así que, hermanos, dice, mire cómo dice ahí: así que, hermanos míos amados, estad firmes, dice, y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Y cómo dice que lo debemos de hacer? Siempre. Y dice luego: sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor, dice, no es en vano, hermano. Desde un vaso de agua que usted ofrezca a un hermano, a una hermana, desde una sillita que usted le ponga al anciano, a la anciana, desde que le tienda la mano a la hermana que no puede subir la grada, desde que usted diga: voy a llevar a la hermana para la parada de bus, ¿verdad? Porque le es costoso llegar hasta allá. Todo eso es tomado muy en cuenta por el Dios de los cielos, ¿o no es cierto? Todo eso es tomado muy en cuenta, y el Señor quiere que nosotros nos estemos ejercitando en el servicio de la obra de Dios. Dice el escritor a los hebreos ahí una palabra un poco que de repente nosotros, pues, si no andamos bien espiritualmente, la podemos tomar a mal. Y dice el escritor a los hebreos ahí en el verso que leíamos, en el versículo número 12: a fin de que no os hagáis, dice, ¿cómo? Perezosos, ¿verdad? ¿Cuántos perezosos pudiéramos haber aquí ahora? ¿Cuántos perezosos pudiéramos estar acá dentro de la obra del Señor? Que no queremos prestar nuestro servicio a Dios, aún teniendo fuerza, teniendo salud, teniendo energías para poder servir dentro de la obra de Dios.
Y tanto hay por hacer dentro de la obra de Dios. Y muchas veces nosotros preferimos estar como a veces sentaditos sin hacer nada. Hermana y hermano, nos sirva este mensaje para despertar en cada uno de nuestros corazones el interés por servir a la obra de Dios. Porque Dios, dice el verso número 10 que hemos leído, no es injusto, dice aquí. Miren, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. En otras versiones dice vuestro trabajo. Dios no es injusto para olvidar todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. No, hermano. Dios de todo eso va tomando nota y, hermana y hermano, Él va compensando todo lo que nosotros hacemos en favor de su obra. Porque todos los que servimos en la obra de Dios, les pregunto, ¿Dios nos bendice o no nos bendice por prestar ese servicio al Señor, hermano? Claro que sí, hermanos. No es porque recibamos una remuneración por el servicio que prestamos a la obra de Dios, sino que es, hermanos, porque Dios, hermanos, tanto hace por usted y por mí, que al menos un poquito le debemos de devolver a Él, ¿verdad? Por lo que Él hace por nuestra vida. Y es, hermanos, ingratitud que seamos vastamente bendecidos por Dios. Y muchas veces, hermanos, no querramos servir, hermano. A veces uno se encuentra con escenarios dentro de el pueblo del Señor, de ancianos, hermanos, que lloran cuando se les quitan los privilegios. Porque uno a veces como consejo local dice, vamos a considerar al ancianito, a la ancianita, ya dio su tiempo de trabajo, ahorita que ya descanse el hermano. Y sabe qué pasa con muchos ancianos, se deprimen y hasta caen enfermos porque les quitaron el servicio que ellos hacían en favor de la iglesia. Y a veces encontramos jóvenes bastante llenos de energía que, hermanos, dan gracias a Dios porque no los toman en cuenta, ¿verdad? Porque no los involucran en el trabajo de la obra de Dios. Eso es triste, hermano, porque si así somos estando jóvenes, imagine cuando ya estemos mayores. Hermano, nos vamos a volver personas improductivas. ¿Dentro de qué? Dentro de la iglesia de Dios. Importante que en esta tarde usted y yo nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo por la obra de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo por la obra del Señor? ¿Estoy contribuyendo para que la obra del Señor crezca? ¿Para que la obra del Señor camine de una mejor manera? ¿O estoy viendo solo lo que los demás hacen? Y fíjense que me acuerdo que hace años salió un estudio muy bonito que se llamaba actores o espectadores. Dos tipos de cristianos dentro de la iglesia. Unos que son actores. ¿Cuáles son los actores? Explicaba esa escuela que son los que estaban, hermanos, trabajando, que estaban sirviendo, que estaban, hermanos, activos en el desarrollo, en las actividades de la iglesia. Pero habían otros que solo estaban como expectando, estaban observando. ¿De cuál de esos somos usted y yo? Somos de los que estamos activos dentro de la obra del Señor. Cuando usted le preguntan y le dicen, hermana, ¿y en qué estás sirviendo en la iglesia? Hermano, ¿y en qué estás sirviendo en la iglesia? ¿Qué dice usted al respecto de ello? Yo creo que es bien feo si en mi caso me preguntaran, ¿verdad? Pues fíjese que ahí estoy. No, yo no tengo privilegio, yo solo me estoy reuniendo. ¿Y no sirve usted en la iglesia? No. ¿Y por qué no sirve usted en la iglesia? A nosotros, dicen otras personas allá en el pseudocristianismo, dicen, a nosotros nos enseñan a la iglesia que tenemos que servir en la obra del Señor. Y por eso es que usted va a ver que en esas megas iglesias, hasta estar como el que parquea los vehículos, ¿verdad? Hasta eso le llaman diáconos en una iglesia, fíjese. Fíjese, hasta los que están parqueando los carros, es diácono, dice. Y para nosotros los diáconos dentro de la iglesia son otros, ¿no es cierto, hermano? Pero allá en esas iglesias, hermano,
Los diáconos están allá parqueando los carros, llevar flores al templo y cosas así, lo toman ellos como un privilegio. Y dicen, en la iglesia uno tiene que estar activo, porque si uno no está activo, es como que no está en nada, dice. Y obviamente que aquí debo de ser muy puntual, o soy muy puntual en esta consideración. Debemos de entender a los hermanos que ya son avanzados de edad, ¿verdad? Que no los vamos a ver que están como los que estamos más jóvenes, ¿verdad? Aunque los ancianos también pueden ejercer un servicio que es de grande importancia. Yo he conocido ancianas dentro de la iglesia que, hermanos, su servicio dentro de la obra de Dios, ¿saben ustedes cuál es? Es el servicio de la oración, hermano. Que oran por todos los hijos de Dios, por todos los miembros de la iglesia de Dios. Y ese es un servicio, hermanos, que Dios lo toma muy en cuenta, hermano. Decía una ancianita allá, yo ya no puedo estar mucho tiempo parada, dice. ¿Cómo voy a agarrar yo una escoba y voy a barrer, voy a trapear? Me duele la espalda, decía la hermana. Pero dice, yo oro por mis hermanos, dice, porque Dios les dé fuerzas para que puedan servir, para que puedan trabajar, para que puedan hacer algo, para que puedan seguir trabajando por la obra del Señor. Y hermanos, le digo, todos podemos ejercer un trabajo dentro de la obra de Dios. Solo está en que nosotros tengamos la voluntad, el deseo de hacerlo, porque trabajo hay mucho dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Por eso es que el escritor a los hebreos escribe a los hermanos y les dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, dice, habiendo servido a quienes, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice, o sea, de que el servicio dentro de la obra de Dios es, hermanos, hasta el final de nuestras vidas. Como dice la alabanza aquella que cantamos, la número 22, no hay descanso, dice, ¿hasta dónde? Hasta el llegar. Mire, hermano, yo quiero llegar a ancianito y sirviendo en la obra del Señor. ¿Y usted, hermana? Yo quiero llegar a ancianito, hermano, y todavía prestando ese servicio a la obra del Señor. Que Dios me dé las fuerzas para servir dentro de la obra de Dios. Y siempre me he preguntado, ¿cómo sería mi vida si no sirviera en la obra del Señor? Inclusive a veces me he preguntado si lo que hago en la obra de Dios lo hago porque soy el pastor o porque soy obrero, soy diácono de la iglesia. Siempre me he preguntado por eso, porque a veces he visto, hermanos, a veces he visto servidores, obreros, diáconos, ministros, que si no están designados en un lugar, ¿qué pasa? No sirven en la obra de Dios. Y eso no debe de ser así, hermanos. Nosotros debemos de estar siempre activos. Aunque sea de barrer, decía un hermano, que me den algo que hacer, pero yo quiero ser útil dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor. No estar, decía un hermano, de ocioso, no estar de balde, no estar digamos, estar haciendo algo para el beneficio de la obra del Señor. Y como el tema es incentivos para servir a Dios, hermanos, el Señor en esta tarde nos insta a cada uno de nosotros que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo de amor, la que prestamos a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y decía el escritor aquí, pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Oiga bien, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el fin, hasta el último día de nuestras vidas, hasta que ya las fuerzas no nos den, hasta que ya quizás no podamos caminar, ¿verdad?
Pero que mientras podamos caminar y que podamos servir, estar como hermanos, estar sirviendo. Y qué bueno es encontrar en una iglesia hermanos, hermanas, que se allegan a uno y le dicen: hermano, yo no he estado trabajando en directiva, pero estoy a la orden para lo que me quiera utilizar. Qué bonito es encontrar esa iglesia, hermanos así, hermano. Porque uno dice: pues ya le vamos a buscar un lugarcito para que usted trabaje, para que usted sirva, para que usted se desarrolle dentro de la iglesia y que usted no se sienta que no es tomada en cuenta. Porque en la iglesia de Dios, hermanos, no podemos exceptuar a nadie. El que quiera servir, que sirva, hermanos. Y obviamente, verdad, que dentro de el servicio que se presta a Dios, pues tenemos que cumplir las normativas que Dios establece, porque todo eso Dios lo manda en su palabra. Pero qué bonito como el escritor a los hebreos les dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Y yo le decía, quisiera llegar a ser ancianito y sirviendo. Y quizás ya no con el mismo ánimo de ahora, ¿verdad? Pero siempre, hermano. Mire, yo he conocido ancianos dentro de la iglesia de Dios, hermano, que no andan pensando para decir: heme aquí, hermano. No, hermano. Ancianos ya con muchos años ya vividos, pero hermanos, con un amor por la obra de Dios. Y qué bonito es ver esos panoramas, hermanos, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Eso, hermanos, se va inculcando inclusive hasta en nuestros niños, porque hasta los niños aprenden a servir en la iglesia. Cuando el padre es servidor en la iglesia, cuando la madre es servidora en la iglesia, los hijos también aprenden ¿a qué? A servir. Y de esa manera se les va marcando un ejemplo a los hijos que ellos deben de servir. ¿A dónde? En la obra de Dios. Y eso es bonito, hermanos, porque estamos haciendo lo que Dios quiere. La palabra del Señor dice que formemos a nuestros hijos en los caminos ¿de quién? En los caminos de Dios. Pero si nosotros, hermanos, nos volvemos un poco indiferentes al servicio, nuestros hijos así van a ser también. Así van a ser. No les va a gustar servir en la iglesia. No, hermana y hermano, considere usted estas palabras que el escritor a los hebreos nos dice a todos en esta tarde. Deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. Hasta este tiempo nunca me he negado al servicio de la obra de Dios. Siempre hemos dicho: heme aquí, a donde Dios nos dice, a donde Dios nos mande, a donde Dios, hermanos, quiera decirnos a que trabajemos. ¿Y usted, hermana? ¿Cómo actúa cuando se le llama a trabajar en la obra de Dios? Heme aquí, ¿verdad? Pero ese heme aquí es de corazón, ¿o es solo para que le oigan? Debe de ser de corazón, porque cuando se acepta el llamado de corazón, el servicio que uno hace, lo hace también como, hermanos, de corazón. Porque ¿qué le parece si yo digo heme aquí, pero no lo digo de corazón? Aquí estuviera diciéndoles: allá estaba bien donde me tenía trabajando el Señor, ¿verdad? Que algo así puede decir uno, ¿no es cierto? Pero mire, me trajeron para acá. Ya eso ya está indicando que no estamos conformes, que no estamos contentos. Y cuando estamos contentos, hermanos, lo manifestamos desde el primer día que nos presentamos. Que venimos con ese ánimo, con ese entusiasmo de servir a los santos. No para ser reconocidos o no para ser favorecidos por nadie, sino porque la recompensa la va a dar ¿quién, hermanos? La va a dar Dios. Y la recompensa nosotros la vamos buscando de Dios. Es Él el que nos va a pagar. Y por eso es que decimos heme aquí. Y en nuestro corazón está la disposición por hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté a nuestra mano.
No porque se nos esté pagando, no porque por nuestro servicio se nos va a dar algún reconocimiento. No, el que sirve por ese motivo, ¿qué pasa, hermano? Está equivocado. Está equivocado en su manera de servir. Nosotros servimos a Dios porque amamos a Dios y porque amamos la obra del Señor. ¿O no es cierto, hermano? Y eso es lo que nos debe de mover a servirle a Dios, porque Él es el que nos va a pagar. Dice, deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Allí viene el punto. El estímulo que el servicio a Dios nos da, que hermana y hermano, nosotros llevamos la esperanza de la vida eterna. Y dice allá en Apocalipsis, capítulo número 14, ¿verdad? Y el versículo número 13, texto que es de todos conocidos. ¿Cómo dice Apocalipsis 14, 13? Bienaventurado de aquí en adelante los que mueren. ¿En quién dice? En el Señor. Sí, dice que, hermanos, sí, dice el Espíritu. Descansarán de qué dice, de sus obras. Porque sus obras, dice, con ellos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que terminaron su servicio dentro de la obra de Dios, pero la obra que hicieron sigue en la mente de ¿quién, hermanos? En la mente de Dios. Por eso es que nosotros no debemos de detenernos de servir en la obra del Señor. Y siempre debemos de andar buscando qué hacer dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Hay tanta necesidad dentro del pueblo de Dios que a veces los administradores no las logramos visualizar. Y a veces usted, hermana, usted, hermano, que está ahí sentadito, sí la ve, sí la visualiza. ¿Y qué debe de hacer en ese caso? Mire, a veces son cosas tan sencillitas como que una lámpara no enciende, o como que a veces digamos, un ventilador ya no funciona, o un ventilador hace demasiado ruido. Si estamos interesados en la obra de Dios, ¿qué es lo que hacemos al ver algo así, hermanos? O que de repente vemos un chorro que ya no funcionó. ¿Saben ustedes que a veces nosotros ni nos acercamos a los chorros? Allí a la cocina ni nos andamos acercando casi, ni cuenta nos damos. Y allí pueden estar los chorros, ¿cómo, hermanos? Botando agua. Y todo ese dinero botado, ¿no es cierto? Pues si usted no está interesado en la obra de Dios, va a ver todo eso, ¿y qué va a hacer? Le va a dar igual, no le va a interesar. Y a veces teniendo las posibilidades para decir, no, hombre, voy a cambiar este chorro, ya veo que mucho está botando agua, mucho está gastando agua. Estamos hablando de cosas sencillas, hermana y hermano, en las cuales podemos servir todos. Podemos servir todos. La palabra dice, hermanos, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6, dice ahí la palabra de Dios que el pueblo se empezó a quejar. Dice, los griegos empezaron a quejarse de que sus esposas eran desatendidas, dice ahí, ¿verdad? Y los apóstoles no podían cubrir todo, ¿no es cierto? Los apóstoles no podían cubrir todo. ¿Y qué hicieron entonces, hermano? Al ver la queja, mire usted qué es lo que hicieron. Dice ahí, ¿verdad? Busquen dentro de todo el pueblo hombres de buen testimonio para que se ocupen de ese trabajo. Y allí, hermano, empezaron a buscar hombres de buen testimonio y todo eso. Y hermanos, nombraron, dice, a 7 diáconos para que estuvieran al servicio de las mesas, dice ahí. El privilegio de las mesas. El privilegio de las mesas. Y así, hermano, la necesidad ha ido abriendo más departamentos dentro de la iglesia, en las cuales ha habido la participación de más hermanos para que sirvan dentro de la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es de esa manera que se tiene certidumbre de la esperanza. Allí lo dice el versículo que hemos leído, el versículo
¿Cuál es el verso que tenemos? El verso 11, ¿verdad? Dice, muestre la misma solicitud hasta el fin, para certidumbre, dice, ¿de qué? De la esperanza. El servicio en la obra del Señor nos da la certeza de la esperanza, de la vida eterna. Por eso le vuelvo a hacer la cuestión, ¿verdad? ¿Se considera usted que está siendo útil dentro de la obra de Dios? ¿Está prestando algún servicio dentro de la obra de Dios? Si usted de repente se siente que no, acérquese a su servidor o al consejo local. Ahí va a ver que va a haber mucho trabajo que hacer. Si trabajo hay o no hay, hermanos, trabajo hay para todos, hasta para las ancianitas, para que desarrollen el ministerio, si es posible, de la oración, ¿verdad? Sí, hermanos. Habían unas en una iglesia grande, que había, hermanos, un grupo de mujeres que no estaban involucradas en el trabajo de las directivas de departamento, así como lo hay en todas las iglesias. Pero no crea que estas hermanas estaban sin hacer nada. Ellas llevaban semanalmente una guardia de oración, y ellas inclusive hasta se visitaban y decían, vamos a tener oración, decía, en la casa donde la hermana. Vamos a tener oración en la casa donde la hermana. Y esta semana las oraciones van a ser estas. ¿Estaban sirviendo al Señor o no, hermanos? Sí, y cómo camina la iglesia, que todos están activados, que todos están, hermanos, trabajando, sirviendo en diferentes áreas. La iglesia es bendecida, es prosperada, crece espiritualmente y también materialmente, hermanos. Porque si usted ve a la iglesia del primer siglo, era una iglesia, hermanos, que todos estaban como sirviendo al Señor, sirviendo en la obra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que da la certeza de la esperanza de la vida eterna. Por eso es que el apóstol Pedro, hermanos, veamos lo que dice el apóstol Pedro. Aquí quiero que leamos esta porción de las Santas Escrituras, palabras del apóstol Pedro, hermanos, segunda de Pedro. Vamos a ver ahí, en segunda de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer, hermanos, dice de esta manera, miren. Capítulo número 1, versículo número 5. Dice el apóstol Pedro de esta manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán, dice, estar ociosos, ni como dice ahí, hermanos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice ahí, tiene la vista muy corta, y aparte de eso, dice, es ciego, dice, es ciego, y dice ahí más, olvidando, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera, mis amados hermanos, que todos estos elementos que el apóstol Pedro menciona acá en estos versos son los que lo hacen a uno estar activo dentro de la obra de Dios. Y cuando uno no tiene estos elementos, entonces uno se vuelve, hermanos, infructífero, dice aquí la palabra. Uno se vuelve, hermanos, sin fruto.
¿Cuál es la obra nuestra que estamos haciendo dentro de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo, el servicio que estamos presentando a Dios? No es solamente venir a los cultos, ¿o sí, hermanos? No, hay mucho más trabajo que hacer. Hay mucho más trabajo, y aquí no se diga. Hay mucho trabajo en la obra de Dios, amados hermanos, y tenemos que poner nuestro corazón al servicio de nuestro Dios, para que de esa manera Dios, hermanos, aparte, hermanos, de que en aquel día nos recompense, también, hermanos, usted y yo, como pueblo del Señor, seamos bendecidos en esta iglesia. Todos podemos ser útiles dentro de la obra del Señor, desde los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Todos podemos, hermanos, trabajar, todos podemos servir y hacer ese servicio con todo nuestro corazón, porque aquí el escritor a los hebreos nos dice, ¿verdad?, que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, nuestro trabajo de amor. Uno, hermano, se queda admirado cuando muchas veces ve, hermanos jóvenes o hermanas jóvenes que tienen fuerza y no quieren prestar el servicio al Señor, ¿verdad? Uno se queda admirado. Y se queda admirado cuando ve ancianitas, mayores de edad, que allí están, hermanos. Que a veces hasta nos dan ánimo a los jóvenes para que sirvamos dentro de la obra del Señor. Es que quienes servimos al Señor, hermanos, mantenemos en nuestro corazón el deseo de alcanzar las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Dice el escritor a los hebreos que estas cosas los escribe, dice, para que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Para poder, hermanos, alcanzar las metas y objetivos que nosotros nos podamos tener como iglesia, tenemos que trabajar todos. Tenemos que trabajar todos. Tenemos que servir todos. Y, hermana y hermanos, saber que ese servicio no es en vano. Saber que ese servicio va a tener una recompensa. Y que al final, hermanos, va a generar el servicio que nosotros hagamos, hermanos, va a generar la satisfacción de ver nuestras metas realizadas. Sé que la iglesia que está acá, muchos, han pasado por la iglesia de Montserrat, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Y yo les pregunto a quienes han pasado por la iglesia de Montserrat, por la casa de oración de Montserrat, ese templo, ¿cómo lo obtuvieron, verdad? ¿Cómo se obtuvo ese templo? ¿Fue así trabajando a medias o cómo fue, hermano? Fue con mucho trabajo, hermanos, con mucho esmero. Hoy nos toca a nosotros levantar otro templo para el Señor, hermanos. Y, hermanos, para eso tenemos que servir todos. Para eso tenemos que trabajar todos, hermanos, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y qué bonito, hermanos, es poder ver la unión de todos sirviendo, hermanos, porque hay un dicho muy popular en el mundo. Dice, una sola golondrina, dice, ¿qué pasa, hermano? No hace verano, hermanos. Tenemos que unificarnos para servir al Señor, y de esa manera, cuando veamos realizado las cosas que nos propongamos, celebremos juntos, hermanos, aquellos éxitos, aquellos logros que obtengamos. Pero para eso tenemos que servir, tenemos que trabajar. Hay unas palabras, hermanos, por acá que quiero compartir con ustedes, y si ustedes quieren, las toman muy en cuenta. Fíjese, cualquiera que viva sin compasión por los que no han sido alcanzados, o por los más necesitados, el amor de Dios no está con ellos. Esto es muy importante. Quiero tocar este aspecto, hermanos, del servicio, porque de repente nos podemos enfocar solamente en una área para servir, y hay mucho trabajo en la iglesia. Le digo, hay que evangelizar, hay que visitar enfermos, hay que auxiliar a los que están necesitados, ¿o no es cierto?
Y para eso necesitamos amor y necesitamos voluntad. ¿Para qué? Voluntad para servir. Voluntad para servir. No basta con que nosotros decimos que tenemos amor, pero si no concretizamos ese amor en obras, en servicio, todo lo que nosotros digamos, así como se estudiaba hoy en la mañana, la religión pura y sin mácula es, ¿cuál dice? Es esta. Y empieza a decir todas las obras que hay que hacer. Y para que todo eso se haga, ¿qué es lo que debe de haber en nosotros? Voluntad de servicio. Y entender que ese servicio, y que nos quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que ese servicio no va a ser en vano, hermanos. Quizás nadie le va a pagar lo que usted haga acá en la iglesia. Que usted va a ir a visitar al hermano allá, quizás va a gastar gasolina por ir a ver al enfermito o llevarles la ayuda. Y a nadie se le va a acercar y le va a decir: tome, hermano, aquí está esto, ¿verdad? O muchas gracias por haber hecho este trabajo. Pero Dios lo va a tomar muy en cuenta, ¿o no es cierto, hermano? Dios lo va a tomar muy en cuenta. ¿Hay muchos hermanos enfermos dentro de la iglesia o no hay muchos hermanos enfermos? Claro que sí, hay que irlos a visitar. ¿Desde cuándo usted y yo no salimos a visitar a un enfermo? ¿Desde cuándo no ayudamos a un necesitado? Es parte del servicio en la obra del Señor. Dios quiere que estemos activos en todas esas áreas, hermanos, que no solamente veamos las necesidades o que estemos, hermanos, etiquetando responsabilidades a otras personas. Porque muchas veces así es como actuamos nosotros y decimos: el consejo local ya vino, el pastor ya vino, o la directiva 7 de las hermanas, mire, y la directiva femenil ya vino a visitarla. ¿Y por qué muchas veces nosotros no tomamos el qué, hermanos? Iniciativa, ¿verdad? Decir, y qué bonito cuando hay hermanos que, por ejemplo, ahora en la mañana me decía una hermana, me decía: fíjese que no han venido las hermanas fulanas y pues queremos irlas a ver. Y qué bonito, ¿verdad? Es ver, hermanos, ese sentir de tener, hermanos, compasión por aquellos que están, hermanos, ausentes, quizás por motivos de enfermedad o por otras causas, por otras razones. Y no hacernos los desatendidos, porque ese es el peor error que puede haber en una iglesia, hermanos: desatender a las necesidades que hay en la iglesia. Y no solamente necesidades acá del local, sino que necesidades propias de uno, hermanos. Es que el pueblo de Dios es un pueblo afligido, no es un pueblo afligido, hermanos. Por supuesto, el salmista dice que las aflicciones del justo son ¿cuántas? Son muchas. Y muchas veces quizás podemos ver que el hermano, la hermana no vino. Y muchas veces podemos decir: es que el hermano es inconstante y por eso no vino. Pero ¿cuántas veces hemos dicho: no, hay que irle a qué? Hay que irle a visitar, hay que irle a ver, hay que irle a motivar. Ese es el servicio que tenemos que hacer. Y hacerlo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, ¿verdad? El verso número 21, ¿cómo dice ahí? Que lo hagamos con todo el corazón, dice, sabiendo que no servimos, ¿a quién dice? A los hombres, sino que estamos sirviendo ¿a quién, hermanos? A Dios. Y Jesucristo, allá en Mateo capítulo número 25, del verso 31 en adelante, empieza a decir allí la palabra de Dios que el rey se sentará, dice, y empezará a apartar, dice, así como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas los pondrá, dice, a su lado derecho. Y a los cabritos los va a poner a su lado izquierdo. Y a los de su derecha les dirá, ¿cómo les va a decir? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y dice ahí, ¿verdad? Porque tuve hambre, ¿y qué dice? Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de ¿qué? De beber. Fui forastero y ¿qué más? Y me cubriste, y dice ahí. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y venisteis a mí, dice. Y dice que los de su derecha le van a decir:
¿y cuándo es que te vimos así? Y el Señor, ¿qué les va a decir? Por cuanto esto hiciste a uno de estos mis pequeños, dice, a mí lo hiciste. Por eso es que el apóstol dice que debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón, como que si lo estuviéramos haciendo. ¿A quién? A Él, hermano, a Él. No debemos de ver a la persona, sino que debemos de ver ¿a quién? Al Señor. Hay otro pensamiento por ahí que dice, el mundo lo utiliza y dice que hagamos bien, dice, y no miremos a quién, dice ahí. Y de esa forma, hermano, es como el pueblo del Señor podemos servir en diferentes áreas. Si necesidades hay dentro de la iglesia, hermano, necesidades materiales, necesidades espirituales, necesidades económicas, de diferentes índoles. Y lo importante de todo esto, hermanos, es que el Señor nos va a recompensar un día. Todo el trabajo que usted y yo hagamos, hermano, el Señor lo toma en cuenta. Y un día Él nos va a premiar por eso. Recibamos como incentivo eso, hermanos, y que nos sirva como una motivación para servir en la obra del Señor. Y que no estemos, como dice el escritor a los hebreos, dice, de ociosos. O sea, que no estemos solamente mirando las necesidades y no hacer nada. Todos debemos de servir. Y bueno, y cuando nos involucramos todos, es mucho que mejor, ¿verdad? Mucho que mejor. Así es mucho que mejor, hermano. Y Dios eso lo toma muy en cuenta. Y aparte de eso, vamos a ver grandes resultados dentro de nuestra congregación, dentro de la iglesia. ¿Qué le parece que todos trabajemos y todos sirvamos, hermanos, viendo las necesidades que hay dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia de Dios? Y entonces nos unamos todos en ese esfuerzo por, hermanos, hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué le parece si nos unimos en esa causa, en ese propósito, hermanos, de activarnos todos y de decir, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer dentro de la iglesia? ¿En qué puedo ser útil dentro de la iglesia? ¿Qué quieren que haga yo aquí en la iglesia? Y no, hermanos, estar nada más, ¿verdad? Viniendo a los cultos, sentándome en la silla, yéndome para la casa, viniendo otra vez y yendo y solamente así. No, si hay que trabajar, hermanos. ¿Verdad que hay que trabajar o no hay que trabajar, hermano? Yo creo, hermanos, de que eso debe de motivarnos, ¿verdad? El premio, la recompensa que de Dios vamos a obtener debe de motivarnos a servirle a Dios. Solamente el amor que usted y yo tengamos hacia Dios y el agradecimiento que usted y yo tengamos hacia Dios es lo que nos puede mover a servir a Dios, aparte de ese gran galardón que el Señor nos ha ofrecido. Aparte de ese gran galardón. Mire, conocí a una anciana de 90 años que esa anciana me admiraba a mí, hermanos, porque ella era la encargada de hacer la limpieza en la casa de oración y se le quitó porque ya dijimos no, ya no, la hermana, pero cuando se le quitó cayó enferma y de una vez me dijo a mí, no, me dijo, hoy sí, ya no, me dijo, ya no sirvo yo en la iglesia. Y yo le dije, no, hermana, usted sirve dentro de la iglesia, lo que pasa es que mire el gran trabajo que hace y queremos considerarla. No, dice, pero es que yo ya no. Y así, ¿verdad? La estuvimos ahí como que tranquilizando, ¿verdad? Para que no se nos enfermara. Y al final fue asentando así un poquito, ¿verdad? Y saben ustedes que llegaban las hermanas a hacer limpieza a la casa de oración. Llegaban las hermanas a hacer limpieza. Y después de que las hermanas iban de hacer limpieza,
se iba a la parte de enfrente, al barandal que había ahí, y así, mire, le hacía. Y ¿sabe qué más? Iba a agarrar una toalla y empezaba, mire. No se quedaba quieta. Toda la iglesia se iba el día sábado y dejaban a veces los trastecitos ahí ordenados, ya lavados, mire, ya lavaditos, ya ordenados. Y ella, como ella allí dormía, ella era la conserje de ahí, digamos, ¿verdad? Y todos se iban, y yo me daba cuenta porque allí me quedaba yo acompañándola a ella, ¿verdad? Un rato, ya algo noche. Pues y iba a ver los trastes y le hacía así, tan llenos de grasa, decía sacarlos y volvía, hermanos, ¿a qué? A lavarlos. Y los volvía, los lavaba y después los secaba y los ponía en el trastero. Eso era de todos los sábados. O sea, ya de 90 años. Ya de 90 años. Una vez nos tocó que ir a una vela en día sábado. Y me acuerdo que llegamos como a las 2 de la mañana. Yo ya no me quise ir para la casa porque ya era demasiado noche. Y le dije, hermana, voy a descansar un rato. Le dije, me voy a ir ya en la madrugada. Vaya, me dijo, está bueno, me dice. Ya como a la media hora oigo, hermanos, los chorros encendidos y que estaba lavando los trastes a las 2 de la mañana. O sea, hermanas comprometidas con la obra de ¿quién, hermanos? Con la obra de Dios. A veces veo, hermanos, que lavar trastes para algunos es algo que no a todos nos gusta, ¿verdad? No a todos, no a todos. Yo veo en algunas iglesias me he dado cuenta que eso de la lavada de los trastes a veces para algunas hermanas es algo que no gusta, ¿verdad? No gusta. Sin embargo, es un privilegio y se debe de hacer como, hermanos, con mucha alegría, con mucho gozo. Entonces, hermanos, yo traigo este mensaje con el propósito de que usted y yo seamos motivados a servir. Hay mucho que hacer dentro de la iglesia. Hay mucho que hacer dentro de la obra de Dios. En este lugar me doy cuenta del gran trabajo que hay que hacer, hermano. Y solamente teniendo todos en nuestro corazón el deseo de servir, es como podemos, hermanos, ser una iglesia que de verdad, hermanos, sirve, que de verdad llena las expectativas de lo que es el verdadero pueblo de Dios. Sí, hermanos. Una iglesia que sirve, todos, hermanos, toditos completamente. En algunas iglesias que hemos estado, hemos programado limpieza general e invitamos a toda la iglesia para que venga a hacer limpieza todo. Y unos en los baños, otros lavando las sillas. Y qué bonito es ver a los niños, ¿verdad? Que también están colaborando, los jóvenes. Y todos, hermanos, todos sirviendo. Eso es algo hermoso, hermanos. Allí es donde se concretiza, hermanos, lo que el escritor a los hebreos dice: para certidumbre de vuestra esperanza, estar ocupados en las cosas de ¿quién? En las cosas de Dios. Estar ocupados en las cosas del Señor es lo mejor que debe de haber, hermano. Así es de que, hermana y hermano, le animo, le motivo para que nos integremos todos a servir, a trabajar por la obra de Dios. Y ya va a ver cómo Dios va a hacer grandes cosas dentro de nosotros como iglesia de Dios, hermano. Si todos nos unimos así como las hormiguitas, ¿verdad? Como las hormiguitas, que todas desarrollan una función. A veces llevan se ven grandes hojas, grandes mumujas, decimos nosotros, ¿verdad? Y ahí van las hormiguitas, hermanas, arrastrando aquello, ¿verdad? Pero entre todas, sirviendo todos, hermanos, Dios nos va a permitir lograr grandes cosas.
Dios nos va a bendecir y nos va a permitir ser una iglesia que se mantiene en la certidumbre de la esperanza de la vida eterna. Nos va a permitir, hermanos, tener una vista clara de lo que Dios nos va a dar a usted y a mí. Pero si no estamos así ocupados, entonces, hermanos, corremos peligros. ¿De qué corremos peligro, hermanos? De que el enemigo gane ventaja sobre nosotros y empiece a meter en nuestro corazón cosas adversas a la obra de Dios. Y que de repente, hermanos, en lugar de contribuir, mejor estemos criticando a lo que los demás están haciendo. ¿Y sabe por qué eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no nos integramos, porque no estamos sirviendo. Es que cuando uno sirve, hermano, en la obra del Señor, como uno es parte de lo que se está haciendo, ¿qué pasa, hermano? Todo lo ve uno bonito, ¿no es cierto? Pero cuando uno, hermano, se va excluyendo y solo está viendo, entonces uno está viendo los errores, ¿verdad? Está viendo los defectos. Y eso no está bien. Que miren, allí hubieran hecho aquello, que miren allá lo otro. ¿Y por qué no se integra mejor a servir, pues? ¿Por qué no se une a trabajar? Y de esa manera, ¿verdad? Todas esas cosas negativas que ve van a desaparecer. ¿De qué? De su vista. Y entonces se va a sentir gozo estar sirviendo en la obra del Señor. Así es de que, mi amado hermano, mantengámonos firmes, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sirviendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, hermano, no es en vano. Este día que hemos estado acá ha sido en vano para el Señor, hermanos. No, hermano, ha sido tomado en cuenta. Y todo lo que hagamos en la obra del Señor, hermano, eso es tomado en cuenta. Así es de que cualquier cosita que vea usted de necesidad en la obra de Dios, hermano, expóngala y diga: mire, hermano, fíjese que he visto esta necesidad. Y con mucho gusto, ¿verdad, hermano? Hagámoslo, ¿verdad? Hagámoslo. Dijo un hermano una oportunidad: fíjese, hermano, que ya me fijé que esos micrófonos ya no le sirven. Aquí están estos $100, vamos a comprar unos micrófonos mejores. Mire qué bonito es así, ¿verdad? Ah, qué bonito, ¿no es bonito así, hermano? Sí, pues. Mire, esas cortinas ya no se ven bien ahí. Ya se ven algo sucias, dice alguien. Démelas, hermano, me las voy a llevar a la barba, decir la hermana. ¿Qué le parece a usted eso, hermano? Mire, esos ventiladores ya se ven algo tierrecitos de ahí, ¿verdad? Hermano, ¿cree que puedo venirlos a lavar un día? Mire qué bonito. ¿Es necesario estar en una directiva para eso? ¿Ah? ¿Sí o no? No, hermano. Solamente tiene que decir: hermano, aquí estoy. Mire, ¿qué le parece si un día vengo a aspirar esas sillas o a lavarlas? ¿Se puede o no se puede hacer eso, hermano? Claro que sí, hermano. Me acuerdo una vez que vimos unas sillitas así y dijimos: las vamos a aspirar y las vamos a dejar. No, a la hora de estarlas aspirando vimos, no, ya están rotas, mejor cambiémosles el tapiz. Y mire, hermano, las tapizamos completamente y quedaron como nuevas, fíjese usted. Pero ese es cuando todos nos integramos, cuando todos, hermanos, tenemos ese propósito de servir. Cuando no, hermanos, ay, hermano, le digo, no sentimos gozo en nuestro corazón estando acá, o de repente, hermanos, no vemos las necesidades que hay en la iglesia. Así es de que nos sirva este mensaje, hermanos, para motivarnos a servir en la obra del Señor. Pónganse en pie, hermanos, les agradezco por su atención. Pasa mi hermano a concluir con alabanzas. Pasa a vosotros, hermanos.